Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Saludamos desde el Congreso de los Pueblos este importante escenario de construcción de la unidad. Es un mandato que hemos construido en nuestro ejercicio de legislación popular, la construcción de la unidad, en el marco del respeto, del reconocimiento de las autonomías, pero sobre todo haciendo estos ejercicios de lectura conjunta de las problemáticas que nos afectan y sobre todo una mirada conjunta de cuáles son esas salidas que necesita nuestro país, nuestro pueblo colombiano, para sobreponerse a esta difícil situación histórica que hemos vivido. Y pensamos que una salida concreta, clara y contundente es la unidad de los sectores populares. Nosotros desde el Congreso de los Pueblos, construyendo un país para la vida digna, que recoge procesos urbanos y rurales en el departamento del Cauca, los procesos rurales recogidos en el Coordinador Nacional Agrario, y también hay otros procesos que hacen parte de nuestro Congreso, y también desde los sectores populares urbanos, como el proceso popular Caminando, tejido juvenil de transformación social de juntas, colectivo estudiantil El Revolcón, Territorios por Vida Digna, organización estudiantil Territorio Libre, asentamiento Nueva Vida, sindicato de mototrabajadores, Instituto IAPES, agencia de prensa Colombia Informa, comunidades eclesiales de base y, como ya dijimos, también el Coordinador Nacional Agrario. Estos procesos saludamos nuevamente este espacio tan importante. Creo que debemos poner en este escenario también las luchas históricas que hemos dado. No podemos pensarnos este proceso de articulación y de unidad solamente en este contexto histórico, en este momento de la historia, que es muy importante, sino que tenemos que hacer un recorrido histórico por lo que han sido las luchas de los pueblos, y no solamente en el marco de la resistencia, sino también en el marco de la construcción de alternativas desde los territorios, desde nuestras localidades, pensando en una propuesta de país. Digamos que el resurgimiento del movimiento popular en los últimos años ha sido supremamente clave para hoy estar nosotros viviendo este momento de plantearnos una cumbre nacional, étnica, campesina y popular, que para poder llegar a ese espacio tenemos que definitivamente hacer una mirada consciente de las luchas que hemos construido desde los luchadores de los derechos humanos, que a pesar de la gran arremetida del proyecto paramilitar han subsistido, la lucha de las víctimas de los crímenes de Estado, que han sido un objetivo claro de la represión y han subsistido y han insistido en construir país. Las luchas campesinas, las luchas indígenas, las luchas afros y las luchas populares de los trabajadores de la ciudad, de los sindicatos, de los estudiantes, de los trabajadores informales, de hombres y mujeres de este país que se niegan a acomodarse arrodilladamente a este modelo de muerte y que todos los días se levantan con la idea de que hay que construir un nuevo modelo. Luego el resurgimiento de la minga resistencia social y comunitaria que llamó al país a recomponer el movimiento social, a caminar la palabra y a construir desde los territorios y desde las regiones una alternativa de unidad al movimiento popular. Luego el resurgimiento de la marcha patriótica como un proceso social y político que nos ha llamado también no solamente a mirar las problemáticas, sino a construir una alternativa de poder. Posteriormente surge el Congreso de los Pueblos como ese escenario de articulación que plantea al país la necesidad de articular las luchas históricas y de presentarle a la sociedad colombiana una propuesta de país para la vida digna. Estos momentos importantísimos en la historia es lo que nos tiene aquí. Y nos tiene hoy con una gran esperanza de poder construir realmente esos tres elementos que nos han planteado esta convocatoria nacional y que es preparatorio a este espacio. Uno,
poder hacer una mirada conjunta de las problemáticas que nos están afectando. 2, poder plantear un pliego unitario. Y 3, poder diseñar y caracterizar una acción de movilización conjunta que nos permita realmente confrontar este modelo. Nosotros, como Congreso de los Pueblos, hemos planteado unos puntos que, si bien ya se recogen en algunas, digamos, en lo que ha planteado el Coordinador Nacional Agrario, son puntos un poco más amplios. Uno es el tema de la paz. ¿Cómo realmente, digamos, hacemos realidad eso de la paz con justicia social en un proceso que realmente toque las problemáticas estructurales del país? Saludamos, como hemos dicho en repetidas oportunidades, lo que está pasando en La Habana. Muy importante porque abre el escenario de la paz, pero es necesario que realmente desde los movimientos sociales y de los movimientos populares nosotros nos planteemos cuál es la paz que queremos, cuáles son los escenarios para participar en ese proceso de paz y cuáles serían las garantías que debemos exigir al Estado para poder estar en ese espacio. Nosotros desde el Congreso venimos planteando lo del Gran Diálogo Nacional por la Paz, donde realmente las insurgencias, los movimientos populares, el Estado, las iglesias, los empresarios, los actores de la paz en este país, nos juntemos para hablar de cuál es la paz que queremos y sobre todo cuáles son las transformaciones que queremos alcanzar, que para nosotros es esa gran agenda social por la paz. Digamos que viene caminando también este escenario nacional. Segundo, el tema de la defensa y la construcción de nuestros territorios, como una alternativa a lo que aquí ya se ha dicho en repetidas oportunidades, a las políticas del despojo, que no solamente hoy le ha arrebatado la tierra a quienes históricamente la han tenido, sino que además empieza a usufructuar el ser humano y la naturaleza. Una sobreexplotación a la tierra que hace inviable ya este modelo. Digamos, cuando los recursos naturales, el agua, las semillas, la tierra, todos nuestros recursos hoy son puestos para la acumulación y no para la vida digna, y le están desconociendo esos elementos como los bienes comunes que nos pertenecen a todos y sobre todo que los necesitamos para dignificar nuestra vida tanto en el campo como en la ciudad. Como en ese sentido, digamos, exigimos la derogación del Código Minero, la derogación de la Ley de Semillas, la derogación de los tratados de libre comercio, entre otros. Un tercer elemento que es el reconocimiento del campesinado como sujeto político. Como aquí ya se ha dicho, es imposible pensar que a estas alturas los campesinos y las campesinas no seamos sujetos de derechos. Y hoy la organización, la movilización nos tiene que llevar a eso, buscar en distintos escenarios de poder la inclusión del campesinado como sujeto de derechos para acceder a esos derechos, pero también para jugar cada vez más articuladamente ese papel político que nosotros jugamos, que hemos jugado históricamente en la economía, en la cultura, en general en la sociedad. Un cuarto punto, el derecho a la ciudad. Como, digamos, también hoy reconocemos la disputa que hay en las ciudades, la disputa por el territorio, por las personas, por el trabajo. Digamos, como hoy también las multinacionales entran a los territorios urbanos a disputar y a despojar la gente de sus localidades, de sus barrios, de sus comunas. Esa disputa territorial que se ve en la explotación, en la sobreexplotación de los trabajadores, en dañar y dispersar ese tejido social que hay en las ciudades y el desconocimiento total de los derechos a los servicios públicos, a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, a la movilidad. En ese sentido, entonces, nosotros decimos que es necesario, digamos, empezar una mirada integral del territorio. No podemos seguir con una mirada hacia el campo y otra mirada hacia la ciudad. Tenemos que articular, tenemos que
que aquí en el Cauca debemos empezar por un diálogo abierto, sincero, alrededor de los conflictos y las tensiones que existen entre las organizaciones y los sectores. Y concretar esta voluntad de diálogo en una agenda de diálogos, una agenda de conversaciones, de acercamientos, que realmente salgamos con una idea muy concreta de cómo vamos a abordar las diferencias, lo que nos está diferenciando, pero a la vez cómo nosotros también vamos construyendo esta, digamos, nueva forma de ver el territorio. Nosotros pensamos también que esta cumbre debe llevar a lo nacional unos puntos concretos de pliego de peticiones unitario desde el Cauca, que a la vez dialogue con los pliegos de peticiones unitarios que están surgiendo en las precumbres que están sucediendo en este momento a nivel nacional. Pensamos también que es necesario plantear en las mesas de trabajo cuál es el mecanismo conjunto de movilización, cómo va a ser esa movilización articulada y conjunta y sobre todo contundente. Y también, digamos, el mecanismo de negociación con el gobierno. Es muy importante que nosotros aquí planteemos cómo va a ser la mesa de negociación. Vamos a seguir teniendo muchas mesas de negociación donde el gobierno se burla de las comunidades, o vamos a realmente tener la capacidad de acercarnos y de sentarnos conjuntamente en ese pliego nacional a una negociación fuerte, contundente, que realmente confronte ese modelo y que traiga ganancias y cosas concretas para nuestras comunidades. Muchas gracias. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.